El Perú, la América meridional en el siglo XVI contaba infinidad de tribus y naciones en su inmenso territorio desde el Istmo de Panamá hasta el Cabo de Hornos. La mayor parte desconocidas en aquellos tiempos. Sin que los españoles penetrasen en sus gloriosos triunfos más allá de la Punta Rumena y el río Colorado. Al desembarcar Pizarro en las playas del Océano Equinoccial, el grande imperio del Perú era la nación más poderosa y más vasta de aquellos continentes, extendiéndose 500 millas del norte al mediodía por toda la costa del Mar de Sud, y cerrada del este al oeste por las gigantescas montañas de los Andes que se extienden de un confín al otro en toda su longitud. Originariamente el Perú, como todo el Nuevo Mundo, estaba dividido en tribus errantes independientes que se diferenciaban entre sí tanto por sus costumbres como por sus grotescas maneras. Sin cultura y sin industria, sin derecho ni obligaciones sociales, los peruanos vagaban en sus tiempos originarios como hordas salvajes que vivían especialmente de la caza y de la pesca. Pero así como todos los pueblos de la tierra han tenido su origen de civilización, también los peruanos, 2 siglos y medio antes de la aparición de los españoles en sus costas, debieron a la aventura 2 seres justos, magnánimos e ilustrados que los condujeron dulcemente a la sociabilidad. En efecto, en las márgenes del gran lago de Titicaca aparecieron por los años de la nueva era 2 seres sublimes, de majestuoso talle y civilizadas maneras, que se propusieron lograr la civilización de aquel imperio. Y como todos los legisladores célebres, recurrieron a la superstición, y tomaron el nombre de dioses, para hacerse superiores a los hombres, que habían de mandar. En vano entre pueblos en que apenas se conocía el raciocinio, hubieran recurrido esos legisladores a remontadas y metafísicas teorías para comenzar a llamar la atención de los salvajes. Y era preciso que recurriesen a objetos físicos que estuviesen bajo el imperio de las sensaciones. Nada más acertado que alzar los ojos al majestuoso Padre del Día, cuya divina influencia es sensible a los salvajes. Al bordar su hermosa púrpura el rosado oriente, huyen las lúgubres y melancólicas tinieblas, despliegan las avecillas sus canoros picos, se anima el bosque, crecen las flores y reina la alegría. Entonces el salvaje templa su arco y aguza su aljaba, tiende sus redes y adora al Dios de la luz. El sublime culto de la adoración del sol estaba al alcance de los habitantes del Nuevo Mundo, y los sabios legisladores se anunciaron como hijos de esa benéfica deidad, que mirando compasiva los males de la raza humana, decían que los mandaba para instruirla, reformarla y hacerla feliz. Sus exhortaciones, unidas al respeto que inspiraba la deidad, a nombre de que se anunciaban, determinaron a muchos de los salvajes errantes a reunirse entre sí, y recibiendo como órdenes del cielo las instrucciones de esos 2 seres extraordinarios, los siguieron a Cusco donde se establecieron y fundaron una ciudad. Manco Cápac y Mama Ocoyo, tales eran los nombres de los 2 anunciados por hijos del sol. Reuniendo así muchas tribus errantes, establecieron entre los peruanos esta unión social que, multiplicando los objetos de deseo, y combinando los esfuerzos de la especie humana, excita la industria y anima a los progresos de todas clases, les dieron sabias leyes, y les inspiraron aquella sana moral que labra la felicidad de las naciones. ¿Y Manco Cápac sería acaso el primero de todos los legisladores, si Confuceo no le aventajara en no haberse valido de la superstición para hacer recibir y observar la moral y las leyes? Manco Cápac estableció la adoración del sol y se construyeron templos, se abolieron los sacrificios humanos, y solo sus descendientes fueron los primeros sacerdotes de la nación peruana, como hijos del sol, deidad benéfica y protectora del imperio. Manco Cápac dio sabias y severas leyes a su nación, que sus súbditos creían emanadas del sol que iluminaba sus acciones.
La violación de una ley era un sacrilegio, y en sus actos religiosos revelaban sus más secretas contravenciones y pedían su castigo. Los incas, señores o reyes del Perú descendientes también de Manco Cápac y Mama Ocoyo, e hijos por lo tanto del Sol, eran los más virtuosos de todo el imperio. Su conducta era el modelo de las acciones de sus súbditos, y jamás un inca cometió un crimen. Tan benéficos monarcas, nunca supieron abusar del poder absoluto y omnímodo depositado en sus manos, y por sabios y sencillos reglamentos, escritos en imperfectos jeroglíficos o quipos, se establecieron las diferentes jerarquías sociales y los impuestos imprescindibles, pero siempre módicos y suaves para el sostenimiento del emperador y damas oficiales del imperio, como para la pomposa ostentación del culto del sol, y la construcción de sus magníficos templos embovedados de oro y plata. Los incas o señores del Perú eran tan absolutos como los soberanos de Asia, y respetados, no solamente como monarcas, sino también como deidades. Su sangre se miraba como sagrada, no se permitía que se degradara por mezcla alguna y estaban prohibidos los matrimonios entre el pueblo y la raza de los incas, si bien se les permitía pluralidad de concubinas para que se multiplicase la raza del sol. Su familia se distinguía por ropajes y ornamentos que nadie podía usar. Jamás el monarca se presentaba en público sin los distintivos del trono, y recibía de sus súbditos muestras de respeto que casi llegaban a la adoración. Pero este poder ilimitado de los monarcas del Perú, estuvo siempre unido a un tierno desvelo por la felicidad de su pueblo. Si hemos de creer a los textos indios, no la pasión de conquistadores llevó a los incas a extender su imperio, sino el deseo de derramar las ventajas de la civilización, y los conocimientos de las artes entre los pueblos bárbaros que sometían. En la sucesión de 12 reyes ningún inca se había separado de este carácter benéfico, ningún inca había dejado de hacer feliz a su pueblo. Tan bella perspectiva en lo moral ofrecía el Perú al desembarco de los españoles en sus playas, y la suntuosidad de sus templos y palacios, 6 grandiosos caminos, sus puentes, y los monumentos en fin, cuyos restos aún admira el pueblo conquistador que los hundió en polvo, probarían los adelantos de los peruanos en las artes, en la industria y en la mecánica. Pero desgraciadamente desconocían la escritura, y su legislación e historia hubiera precisamente de resentirse de todas las fatales consecuencias de las naciones tradicionales, por lo que con sobrada razón merecemos la benignidad de nuestros lectores, si cometiésemos alguna inexactitud en esta historia, al interpretar los quipos o alfabetos peruanos, mucho más imperfectos que los jeroglíficos de México. Con estas ligeras indicaciones podremos fácilmente formar completa idea del estado físico y moral del vasto imperio que el intrépido Pizarro se propuso atar al carro vencedor del poderoso Carlos V, y deducir claramente cómo las preocupaciones y el fanatismo de unos y otros pueblos en el siglo XVI nivelaban las fuerzas del vasto imperio del Perú con las fuerzas de Pizarro, seguido de un puñado de aventureros. La dulzura de la religión del imperio contribuía sobremanera a la pureza de sus costumbres y a su felicidad. Manco Cápac dirigió todo el culto religioso hacia los objetos de la naturaleza. El sol, como la primera fuente de la luz, de la fecundidad de la tierra y de la felicidad de sus habitantes, era el primero y principal objeto de su adoración. Y la luna y las estrellas secundando al sol en su benéfica influencia, obtenían después el homenaje de los peruanos. Siempre que el hombre contemplando el orden y la magnificencia que realmente existe en la naturaleza adora un poder superior, el espíritu de la superstición es dulce y apacible. Pero al contrario, cuando se han supuesto rigiendo al universo obras de la imaginación y del terror de los hombres, la superstición toma las formas más crueles y atroces. La primera de estas religiones era la de los peruanos, y la segunda la de los mexicanos. Las
Ceremonias del culto dirigido al astro radiante que por su energía universal y vivificante, es el más hermoso emblema de la beneficencia divina, eran dulces y humanas. Ofrecían al sol una parte de los frutos que su calor había hecho producir a la tierra, le sacrificaban en testimonio de su reconocimiento algunos animales de los que comían, y cuya existencia se multiplicaba por su influencia. Le presentaban obras escogidas y preciosas de industria de sus manos alumbradas por su luz. Jamás los incas tiñeron los altares de sangre humana, jamás se imaginaron que el sol, su padre, pudiese complacerse en recibir tan bárbaros sacrificios. Así, los peruanos, lejos de ese culto sangriento que embota la sensibilidad, y que ahoga los movimientos de la compasión a vista de los sufrimientos del hombre, debían al espíritu mismo de su superstición un carácter nacional más dulce que el de los demás pueblos de América. Esta influencia de la religión se extendía hasta a sus instituciones civiles. El poder de los incas, aunque el más absoluto de los despotismos, se mitigaba por la influencia de la religión. El ánimo de los súbditos no se humillaba ni vilipendiaba por la idea de una sumisión forzada a un ser semejante a ellos. La obediencia que prestaban a su soberano revestido de una autoridad divina, era voluntaria y no les degradaba. El monarca, convencido de que la sumisión respetuosa de sus súbditos dimanaba de que le creyesen de un origen celestial, no perdía de vista los motivos que le impelían a imitar al ser benéfico a que representaba. Y así, apenas se halla en la historia del Perú una revolución contra el príncipe reinante, y ninguno de los 12 incas fue tirano. Almagro. En las guerras que entre sí empeñaron los incas, se condujeron con maneras muy diferentes a las de las otras naciones de América. No combatían como los salvajes para destruir y para exterminar, ni como los mexicanos para arrastrar a los prisioneros a ensangrentar las aras de bárbaras deidades. Hacían la guerra para civilizar a los vencidos y por extender los conocimientos y las artes. No exponían a los prisioneros a los insultos y a los tormentos a que se destinaban en todas las naciones del Nuevo Mundo. Los incas tomaban bajo su protección los pueblos que sometían y los hacían partícipes de todas las ventajas de que gozaban sus súbditos. Esta práctica tan opuesta a la ferocidad americana y tan digna de la humanidad de las naciones más civilizadas, debía solo atribuirse al genio de su religión. Los incas, considerando como impío el homenaje tributado a otro cualquiera objeto, que no fuese a las potestades celestes que ellos adoraban, llevaban tras sí el genio del proselitismo, pero conducían en triunfo al grande templo de Cusco con los ídolos de los pueblos conquistados, y se colocaban como trofeos que mostraban el poder de la deidad protectora del imperio, y al pueblo se le trataba con dulzura y se le instruía en la religión de los conquistadores para tener la gloria de aumentar el número de los adoradores del sol. Pero si estas costumbres puras y patriarcales de los peruanos en el siglo XVI los constituían un pueblo feliz interiormente, su poder material era bien limitado. Cubiertas sus necesidades con las producciones de su suelo, desconocían absolutamente el comercio, e ignoradas sus playas de todos los demás pueblos de la tierra, ni conocían la navegación, ni otros países, ni otros hombres, ni otras costumbres, ni otros dioses, ni otras alteraciones del espíritu humano. Si habían sostenido guerras con las tribus de sus comarcas, desconocían absolutamente la fabricación y uso de armas cortantes y matadoras. Sus numerosos ejércitos ignoraban la táctica y estrategia de los movimientos, sus victorias se las daba el número y el valor, no los recursos artificiales de los ejércitos europeos. Y el uso de la mosquetería y artillería, el de la caballería, y los recursos de los movimientos militares, eran para los peruanos cosas muy superiores en aquel siglo a lo que hubiesen ellos ni siquiera podido concebir en el arte de la guerra. Los españoles, al contrario, avesados a la guerra en 800 años de combates con los
Sarracenos. De musculatura endurecida en los campos de batalla y en los naufragios, eran en aquel siglo el terror de toda Europa. Revestidos de cotas y mallas que los hacían invulnerables a las débiles flechas y lanzas de los peruanos, poseedores exclusivamente en aquellas comarcas de los espantosos efectos de la inflamación de la pólvora, pertrechados de alguna artillería, maniobreros y tácticos en los movimientos militares, mandando la muerte a 200 pasos de sus armas, asemejando el estampido del cañón al trueno que anunciaba a sus enemigos las iras de su Dios irritado, todo al fin les daba tal superioridad en aquellas comarcas, que cada aventurero sería un dios, que amenazara terrible con su cólera a todo el imperio de los incas. Por otra parte, ya hemos visto la influencia que en la conquista de México tuvieron las predicciones del país, que anunciaban que venidos del oriente habían de llevar grandes revoluciones al imperio, y en el Perú existían iguales profecías de que, venidos del oriente habían de dar nuevas leyes al país. Tan pronto como Pizarro desembarcó en el imperio se tuvo por cumplida la profecía, de que nuevos hijos del sol tenían la misión divina de dar nuevas leyes al país. El terror que en México se apoderó de Moctezuma, halló también a Atahualpa, Inca del Perú, y a todo su imperio, y la fuerza moral que a Pizarro le daban estas predicciones, le colocaban en la más ventajosa posición, si sabía sostener su carácter sagrado. Hemos observado también el terror religioso con que miraban los peruanos a la familia y raza de los incas, porque como descendientes de Manco Cápac y Mama Ocoyo, eran hijos del sol, hijos del dios que adoraban. Y tenidos también por hijos del sol los venidos del oriente, preciso fuera que los peruanos tuviesen por un sacrilegio atacarlos y dirigir contra ellos sus flechas, que siempre impotentes contra las férreas cotas y armaduras de los españoles, los confirmaría más y más en la preocupación de que como hijos de su Dios eran invulnerables. Al contrario, los invasores, acostumbrados a hallar en todos los continentes del Nuevo Mundo hombres de color de cobre, sin barba que los cubriera, y casi en la simplicidad de la naturaleza, que huían despavoridos al trueno de sus mosquetes, casi se desdeñaban de tenerlos por hombres, y los creían más bien animales nacidos para saciar su ambición y su orgullo. El siglo XVI, por otra parte, envuelto en sangriento y negro manto de fanatismo religioso, exterminaba a sangre y fuego todas las creencias que se separasen de la cruz. Y si en Europa se perseguían con furor los creyentes de Mahoma, en los continentes americanos se exterminarían sin piedad los adoradores del sol y de todos los otros ídolos, creyendo así los fanáticos del siglo XVI que ejercían piadosas obras ante los ojos de su Dios, que hacían tan bárbaro como a su siglo. Los peruanos, pues, creían combatir con dioses invulnerables. Los invasores con despreciables seres de figura humana, cuyo sudor y cuya sangre reclamaba el poderoso trono de Carlos V y el Dios muerto en el Calvario. Tumbes. Diestramente derramó Pizarro por Panamá y las colonias inmediatas las inmensas riquezas que sustrajo de la capital de Coaque, y así hizo en breve concebir por todos aquellos países las más ventajosas ideas de los tesoros del Perú, y se extendió la fama, y 1000 aventureros de todas partes volaban ansiosos a dividir el rico botín y a saciar su codicia. Acuartelado en Tumbes esperaba la llegada de sus compañeros para emprender la conquista del imperio, y en tanto tomaba noticias de las costumbres de los peruanos, aprendía su lengua y se preparaba al triunfo. Los peruanos no podían formar exacta idea del objeto con que los españoles ocupaban su país y se perdían en un mar de conjeturas. Debieran mirar a esos extranjeros como seres de una naturaleza superior, que iban a castigar sus crímenes y a labrar su felicidad, o ya como enemigos de su libertad y de su reposo. Las protestas que les prodigaban los venidos del Oriente, de que habían ocupado aquel país para conducirlos al conocimiento de la verdad y a la aventura, daban alguna probabilidad a la primera opinión.
Pero atendidas sus violencias, su rapacidad y su conducta, no podían menos de temer de tales extranjeros. De todos modos, la tranquilidad de ánimo es siempre inconciliable con la superstición y las preocupaciones. Los peruanos creían ofendido al sol, su dios y su padre. Creían a los castellanos sus vengadores, y la turbación era necesaria. Desde que Pizarro sentó su cuartel en Tumbes, mandó circunstanciadas noticias a Luque y Almagro acerca de las esperanzas que prometían los países de oro que ocupaba. Llenas de ambición y de fanatismo, esas dos almas se dispusieron desde luego a volar al peligro, ya para resarcir los grandes desembolsos de la expedición, ya para extender su sistema religioso, ya por eternizar sus nombres. Independientes del gobernador de la colonia, según los privilegios que Pizarro había conseguido de la corte de Madrid, obraban con toda libertad, y sus operaciones eran enérgicas y veloces. Los tesoros que los aventureros de México traían a sus hogares, las nuevas noticias de las riquezas de la costa del Perú, y la eficacia y promesa de Almagro y Luque apoyadas con el célebre nombre de Pizarro, todo influía para que otros aventureros volasen a Panamá ansiosos de marchar a la rapiña. En cortos días pudieron reunir 300 hombres que embarcaran con precipitación para marchar a Tumbes. En 2 ligeros buques se dieron a la vela de San Mateo, donde Pizarro había dejado un corto testamento. Ya práctico Almagro en aquellos mares, aunque arrostrando 1000 peligros, hicieron la navegación en 17 días, en que los jefes pusieron todos los medios en movimiento para avivar en sus soldados el incentivo que les devoraba. Y el capitán los familiarizaba con la muerte, y el vicario hablando en nombre de Dios les prometía la gloria eterna, si perecían derribando las deidades de los inocentes adoradores del sol. Desembarcaron al fin en San Mateo. Abrazaron tiernamente a sus compañeros, y siguieron su camino a Tumbes. Allí Pizarro los esperaba con impaciencia, porque aunque político se había desacreditado en la travesía de Coaque, atacando a los indios indefensos y cometiendo 1000 violencias. Pero el terror que los venidos del oriente habían inspirado a los inocentes habitantes del Nuevo Mundo, como hijos del sol, tenía a todos los ánimos en expectación, y no se había llegado al rompimiento. Atahualpa, el monarca del Perú, estaba con un florido y brillante ejército en Cajamalca, ciudad a 12 jornadas de Tumbes. Pero el terror religioso y las protestas de Pizarro hacían que los mirase como entes superiores, mandados por su Dios, para castigar los crímenes de la guerra civil que había ardido en el imperio, y lejos de disponerse a atacarlos, encargaba a sus súbditos que los tratasen como enviados del sol. Sin embargo, un momento solo pudiera arrancar de los peruanos esa triste preocupación, y los invasores pudieran verse destrozados. Sus circunstancias siempre eran críticas, y Pizarro y sus compañeros ya cedían al poderoso impulso de su avaricia y de su carácter violento, y los tesoros y los ídolos de los peruanos pudieran solo aplacar sus ansias. En este momento llegaron a Tumbes Almagro y Luque, y olvidando sus pasados trabajos y peligros, se abandonaron a la más viva efusión de alegría, viendo cercano el momento de consumar sus deseos. Pizarro conservaba 200 soldados que con los 309 que llegaron de refuerzo, compusieron el ejército invasor que había de dominar un vasto imperio. Entre ese corto número de combatientes contaban 66 caballos y 3 piezas de artillería de menor calibre, todos con armas de fuego, y todos intrépidos, todos impávidos, todos fanáticos y ambiciosos. Pareciera que con tal débil división se emprendería en vano saquear y destruir un país adelantado en civilización, de inmenso suelo y populoso, si no recurriésemos a las fuerzas morales respectivas de los ejércitos como ya hemos indicado.
Ataúlpa tenía en Cajamarca 60.000 combatientes, bravos y aguerridos, pero sin disciplina y sin conocimientos en el arte de la guerra, y sin otras armas que simples arcos y flechas de poca consistencia, que en vano disparaban contra las armaduras y cotas de los castellanos que los hacían invulnerables. Al tiempo que el sencillo lino de que se vestían los peruanos, entorpecía las tajantes puntas de los aceros europeos. Aunque los peruanos defendiendo sus hogares y su libertad, sintieran todo el valor de las inspiraciones del patriotismo, la codicia y fanatismo que ardía en los pechos europeos, los arrastraba también impávidos a la muerte. La gloria de vencedores en México inspiraba a los unos la seguridad de la victoria, al tiempo que los otros dominados de un terror religioso creían un crimen de lesa deidad volver sus dardos contra sus huéspedes. Y al oír el mortífero estampido del cañón, cual si un rayo desatado de los cielos cayera sobre su frente, se postraban temblorosos al ronco trueno que les anunciaba la ira del Dios de la luz. Si inmensa era la diferencia de la fuerza numérica de los ejércitos, inmensa era también la diferencia de su fuerza moral y dudosa la victoria. Unos y otros contaban con jefes guerreros y arrojados, y unos y otros héroes aspiraban a la victoria y a la inmortalidad. Ataúlpa tranquilo y valeroso sabía arrostrar los peligros. Pizarro impávido y temerario se lanzaba a la muerte. Almagro en medio de su vigor sentía toda la magia de la inmortalidad. Huáscar en el ruego de la juventud, educado en el campo de las lides, tenía todo el noble orgullo de un guerrero. Luque con el crucifijo en la siniestra y en la diestra latí, arrastraba tras sí con su elocuencia a la multitud fanática, y los sacerdotes peruanos quemando la mirra en las aras de sus templos, sabían conmover el valor religioso de sus prosélitos. Tales eran los jefes y los elementos de poder de las partes beligerantes. Cuando ya meditaban los asociados el plan de campaña, llegó a Tumbes una pomposa comisión de Ataúlpa a felicitar a los venidos del oriente, y a suplicarles que abandonasen aquellas comarcas y volviesen a sus playas. El emperador no podía disimular el terror que inspiraban pisando sus dominios. Iba por jefe de la comisión el príncipe Huáscar, joven de la familia de los incas, y en nombre de Ataúlpa reconoció a los españoles por sus parientes, como hijos del sol, y les llevó de parto del monarca frutas, granos, vasos de oro y plata y 1000 preciosidades de esmeraldas. Obsequiando así a los españoles querían aplacar al sol que suponían irritado contra el Perú. Todos los pueblos a porfía los colmaban de presentes, les prestaban sus servicios y llevaban su respeto hasta la adoración. En vano Huáscar, en nombre de su emperador, pidió a Pizarro explicaciones satisfactorias acerca de su permanencia en Tumbes y de su conducta hostil. Solo pudo conseguir por respuesta que tenía que hacer comunicaciones verbales al emperador, de parte de su señor, el gran rey del Oriente. Y, conociendo todo el poder de su ventajosa posición, Pizarro hablaba a Huáscar en un tono dulce, pero profético y elevado. Aún antes que partiese mandó reunir su división e invitó al guerrero peruano a que viese la marcialidad de los vasallos del rey de Oriente. En efecto, empezando a evolucionar los españoles, el valiente Huáscar miraba con asombro la brillantez de las armas, la velocidad de los caballos, y la unidad y conformidad de los movimientos de los mazas. Pero a las descargas de la mosquetería y al estampido del cañón, el terror se apoderó de sus miradas, y con rudos rendimientos se despidió de Pizarro, y marchó a su corte sepultado en melancólicos presentimientos. Pizarro no se limitó a decirle que tenía que hacer al emperador comunicaciones verbales, le había añadido que esperaba con emergencia su permiso para pasar a Cajamarca a hablarle, y que de lo contrario obraría según las instrucciones que tenía de su señor, el rey del Oriente.
Al mismo tiempo con hacer evolucionar a sus soldados a vista de Huáscar, quiso asombrarle con su artillería, para que se le tuviese por el señor de los rayos, y consiguió su objeto. Llegado Huáscar a la corte, expuso a Ataúlpa la decidida resolución de Pizarro de pasar a Cajamarca a hablarle. Lo pintó con terror el aspecto y las armas de los españoles, y le hacía formar idea del estampido del cañón, por el ronco mugido del trueno que se dilata entre las cóncavas peñas de los Andes. Huáscar, el más valiente guerrero del Perú, no era sospechoso de cobardía, y estremeció a Ataúlpa. El emperador reunió los más prudentes ancianos para deliberar si romper la guerra, o continuar sobrellevando a los venidos del oriente. Pero el terror, que era común en todo el Perú, y los ofrecimientos amistosos de Pizarro, les hicieron adoptar el partido de mandar nuevo mensaje a Tumbes, para que los venidos del oriente llegasen a las murallas de Cajamarca. En efecto, una nueva comisión fue a llevar la decisión a Pizarro, y el imperio esperaba con la mayor ansiedad el desenlace de tan complicado drama. Desde luego conocieron los asociados lo respetable que las preocupaciones habían hecho su nombre, y no dudaron un momento en emprender su marcha. Apenas rompió la aurora las tinieblas de la noche, en una mañana de octubre 1532, cuando, reunidos los españoles, celebró Luque con toda la pompa religiosa el sacrificio de la misa, y emprendió su marcha la división española. Fácil tal vez hubiera sido al ejército peruano, ocupando las posiciones ventajosas que le ofrecía el camino, sorprender y destrozar a los castellanos, pero la política de Pizarro, ganando la amistad del Inca, o llenándole de terror, les aseguró tan difícil travesía. Las solitarias llanuras entre Tumbes y Motupe se extienden a 80 millas, sin hallar agua, ni árbol, ni planta, ni verdor alguno en esta terrible extensión de tostada arena, pero los infelices peruanos, sirviendo de acémilas a la división, les suministraron todo lo necesario en el espantoso desierto. Desde Motupe se dirigieron por las montañas que rodean la parte baja del Perú, y pasaron por un desfiladero tan estrecho y tan inaccesible, que un corto número de soldados hubieran podido defenderle de un numeroso ejército. Mas por la imprudente credulidad del Inca no hallaron los expedicionarios ni el menor obstáculo, y tomaron posesión tranquilamente de un fuerte que defendía este importante paso. Llegaron al fin a vista de Cajamarca, donde en una extensa llanura les habían preparado rústicas tiendas de campaña, abundantemente provistas de víveres en que pudiesen con comodidad entregarse al sueño y al descanso. A su llegada Ataúlpa les hizo renovar sus juramentos de amistad, y les mandó nuevos presentes aún más ricos y exquisitos que los primeros, y Pizarro, que ya conocía la índole y generosidad de los inocentes habitantes del Nuevo Mundo, se abandonó tranquilo al sueño y al descanso, a esperar el nuevo día para comenzar su plan de destrucción y su conquista. Los peruanos cumplirían sus juramentos porque los creían hacer a dioses. Los venidos del Oriente no se creían obligados a esa religiosidad, porque juraban a idólatras que en el siglo XVI eran monstruos detestables y maldecidos. 7. Homenaje. El imperio fluctuaba entre la confianza, el temor y la duda. Todos los peruanos deseaban ver y admirar a los nuevos hijos del sol, venidos del oriente, pero un terror inexplicable los contenía dentro de los muros de Cajamarca, y no osaban llegar hasta el campo de sus huéspedes. Ya la noche había tendido su negro manto, cuando los invasores ocuparon las tiendas, y los habitantes de aquella populosa ciudad no pudieron saciar el ansia de ver ni de distinguir a los hombres que suponían de la jerarquía de los dioses. Pero el nuevo sol empezó a esclarecer el horizonte, y las almenas y las alturas de la ciudad aparecieron cubiertas de un inmenso pueblo que fijaba asombrado sus miradas en el campo de los venidos del oriente. Fácil hubiera sido a Pizarro conseguir del Inca entrar en la ciudad y apoderarse de su palacio, pero
Le pareció más político no exigir tal sacrificio, porque debía preferir batirse en campo descubierto, por la ventaja que le daba su caballería y artillería, que meterse en un pueblo que desconocía, donde no pudiera obrar con tanto desembarazo. Para llevar adelante sus ocultos proyectos, en aquella misma mañana despachó a Almagro, con una lucida comitiva, a que fuesen a felicitar al Inca, asegurarle de nuevo sus disposiciones pacíficas, y a suplicarle una entrevista a fin de explicarle con más extensión el objeto que traía a los hijos del sol a su país. Su comisión fue recibida con todas las atenciones de la hospitalidad que los peruanos pudiesen emplear con mejores amigos. Atahualpa abrazó a Almagro, lo recibió con las más tiernas expresiones, y le hizo servir la mesa por príncipes de su sangre. Pero no disimuló el deseo que tenía de que los españoles saliesen de su país. Y para arreglarlo todo le prometió que visitaría a Pizarro en la mañana siguiente. La decente mesa del monarca, el orden que reinaba en toda su corte, el respeto con que le hablaban y oían sus ordeñes, admiró a los españoles, que aún no habían visto en América más que débiles caciques de errantes tribus. Pero fijaron mucho más su atención en las inmensas riquezas que con tanta profusión adornaban el palacio. Los riquísimos ornamentos del Inca y de toda su corte, los vasos y vajillas de oro y plata, la multitud de utensilios de toda especie de preciosos metales, todo fue para los mensajeros un espectáculo que superaba con mucho cuantas ideas de opulencia pudiera formarse un europeo del siglo XVI. En tanto Almagro, aunque criado en los campos de las lides, educado entre la sangre y el destrozo, no pudo ver insensible a los penetrantes encantos de la hermosa Colla, princesa de la sangre de los incas, y tan seductora como guerrera. Vestida con una corta y airosa túnica de cándido lino, con la ajava terciada, y en la siniestra el arco, estaba a la cabeza de los guerreros peruanos que habían salido a recibir a los enviados del campo español. Blanca como la cima de los nevados Andes, fresca como el clavel en las mañanas de mayo, esbelta y gentil como la fugitiva corza, en los 18 abriles de su edad, ondulaba su rubia cabellera a merced de los céfiros ligeros, penetraban sus miradas las férreas armaduras, y nadie se resistía a sus encantos, y todos se postraban siervos de su amor. Almagro, aún joven, agraciado también por la naturaleza, sintió todo el poder de la hermosura de Colla, y allá en su pecho ardió el amor con un fuego inextinguible. Salió al fin el mensaje de Cajamarca, y volvió al campo de Pizarro. Enardecida aún la imaginación de los mensajeros con el espectáculo de que habían sido testigos, hicieron a sus compañeros una descripción tan seductora de lo que habían visto, que Pizarro se afirmó en la resolución que ya había meditado. Sabía por lo que observó en las costumbres del Nuevo Mundo, cuán útil le sería apoderarse de la persona del Inca, y formó un plan que necesitaba tanta audacia como serenidad. Con olvido del grave carácter de que se revistió, anunciándose como embajador de un grande monarca que solicitaba la alianza del Inca. Con olvido de las repetidas protestas de amistad que le había prodigado, y de los ofrecimientos que le había hecho, resolvió prevalerse de la crédula simplicidad, con que Atahualpa se fiaba en sus protestas, y apoderarse de la persona de ese príncipe en la entrevista a que le había invitado. En la mañana del 16 de noviembre 1522, cuando debía visitarle el Inca, preparó la ejecución de su plan con tanta frialdad y con tan poco escrúpulo, como si otro día no pudiera ser su desdoro, y la mancilla de las armas de su patria. Dividió su caballería en dos alas mandadas por Soler y Benalcázar, intrépidos oficiales que cubrían los flancos de su infantería desplegada en batalla.
Reservó en el centro 20 de sus más arrojados compañeros que le ayudaran en la peligrosa empresa que se reservaba, colocó su artillería frente del camino por el que debía venir el Inca, y dio orden a la división de no atacar hasta que su vez diese la señal del rompimiento. Imploremos el fanatismo y barbarie del siglo XVI para cubrir tanto crimen. Muy de mañana empezaron a salir regimientos peruanos de la ciudad, y a tenderse por la campiña. Y todo el pueblo estaba en la mayor agitación, porque Ataúlpa quería visitar a Pizarro con toda magnificencia. Aunque los preparativos comenzaron muy temprano, tanta era la solemnidad y la pompa, que ya terminaba la mañana y no llegaba el Inca al campo de su huésped. Impacientes los invasores temían ya alguna desconfianza de parte del emperador que frustrara sus planes, cuando apareció el inocente Inca rodeado de 500 nobles, lo más pomposamente aderezados, que marchaban al son de sencillas músicas militares, con toda la majestad del inocente orgullo. Ataúlpa, sentado en un trono de oro adornado de vistosas plumas de diversos colores y cargado de piedras preciosas, iba en el centro de la corte llevado en hombros de los más nobles palaciegos y detrás le seguían lo mismo sus primeros oficiales. Cuadrillas de danzadores y bandas de músicos, precedían y animaban tan solemne acto, y la campiña cubierta de más de 30.000 soldados, prestaba la imagen del poderoso imperio. Estaba el día tranquilo y sereno, y el sol radiante tocaba la mitad de su carrera. Un apacible céfiro batía mansamente las pintadas plumas, y los cándidos y ondulantes vestidos de la pomposa corte, y a los rayos del claro sol del Perú brillaban las andas de oro y las armas matadores de los invasores. Al acercarse Ataúlpa al campo de Pizarro, resonaron con estruendo los roncos atambores y los bélicos clarines, y se desplegó al viento el español estandarte, ornado de la espléndida y roja cruz. Si sorprendidos miraban los peruanos el aspecto imponente de los venidos del oriente, su faz cubierta de larga barba, y la brillantez y construcción de sus feroces armas, no menos con asombro miraban Pizarro y sus compañeros la pompa y el esplendor de la corte peruana, y la aparente disciplina de sus innumerables soldados. Empero, el trono de oro y las inmensas riquezas que les ofrecía la victoria, exaltaban demasiado su imaginación para que calcularan los peligros del rompimiento. Ataúlpa llegaba en tanto al campo de sus enemigos, y decía continuamente a sus primeros oficiales: «Son enviados del cielo, guardaos bien de ofenderlos». Apenas hubo llegado al campamento, Luque corrió hacia el Inca con un crucifijo en la siniestra, y en la diestra su breviario. Y en un largo discurso, y según las negras creencias del siglo XVI, expuso al monarca la doctrina de la creación, la caída del primer hombre, la encarnación de Jesucristo, la elección que Dios hizo de San Pedro para que fuera su gran vicario en la tierra, el poder de San Pedro transmitido a los papas, y la donación que el pontífice Alejandro había hecho al rey de Castilla de todas las regiones del Nuevo Mundo. Después de haber expuesto toda esta doctrina, invitó a Ataúlpa a que abrazase la religión cristiana, a que reconociese la autoridad suprema del Papa, y a que se declarase tributario del rey de Castilla como su legítimo soberano. Y que si así lo hacía continuaría reinando, y el rey su señor tomaría el Perú bajo su protección. Pero que si rehusaba obedecer, si persistía en su impiedad, le declaraba la guerra, y le amenazaba con la más terrible venganza. Poco entendió Ataúlpa de ese extraño discurso que, conteniendo misterios incomprensibles y desconocidos hechos, toda la elocuencia humana no bastara a hacer formar en tan corto tiempo ideas distintas a un peruano. Empero, a las cosas más sencillas que había comprendido respondió con suma moderación: que con el mayor placer sería amigo del rey de España, pero nunca su tributario. Que era preciso que el pontífice fuera demasiado arrogante para dar tan liberalmente lo que no le pertenecía.
que jamás abandonaría su religión, y que si los cristianos adoraban a su Dios muerto en la cruz, él adoraba al sublime sol que jamás moría. Y preguntó al fin al vicario, dónde había aprendido lo que le había dicho de Dios y de la creación. En este libro, respondió Luque ya enardecido, presentándole su breviario. Ataulpa tomó el libro con admiración, le miró por todas partes, le llegó a su oído, y contestó al orador, esto me dais aquí no habla, nada dice, y lo tiró con desprecio. Luque, furioso entonces, se volvió a sus compañeros, gritando. Venganza cristianos, la palabra de Dios ha sido profanada, vengad el crimen, devorad a esos infieles. Pizarro, que apenas podía contener la impaciencia de sus soldados por lanzarse sobre las riquezas que herían sus ojos, dio la señal de ataque, y los atambores y clarines tocaron a degüello. La artillería y mosquetería hizo una descarga cerrada, cargó la caballería con sable en mano, y Pizarro con los 20 elegidos se arrojó decididamente sobre el Inca. Llenos de terror, los peruanos se dieron a una fuga pavorosa. Tan inexplicables les eran los caballos que los atropellaban, como el estruendo de la mosquetería y artillería que los despedazaba y abrazaba como el invisible rayo, y los invasores derramaron la sangre y el destrozo por toda la dilatada campiña. En vano sus nobles rodearon al Inca formándole una muralla con sus indefensos pechos. Todos cayeron al furor del acero de Pizarro, quien arrastró al monarca por los cabellos y lo hizo prisionero, y la caballería continuó la matanza hasta acabar el día. Una multitud de príncipes de la raza de los incas, los ministros, la flor de la nobleza, todo lo que componía la corte de Ataulpa, y 4.000 soldados y mujeres, niños y ancianos, que habían salido a ver la brillante ceremonia, cayeron en los campos de Cajamalca al furor de los aceros. Todo era muerte, desolación y espanto. La noche tendía su lúgubre manto, y el campo enrojecido de sangre cubierto de cadáveres presentaba la escena más espantosa para la virginal América. Aun algunos invasores penetraron en la ciudad, pero solos y desunidos tuvieron que volver a sus tiendas, donde amarrado entre cadenas gemía el más infeliz de los vivientes, aquel monarca que un momento antes, rodeado de una pomposa corte, llevado en hombros de los primeros nobles del estado, parecía la imagen de los dioses. Un silencio espantoso, interrumpido solo por los lamentos de los heridos, reinaba en el canipo del destrozo, hasta que reunidos los invasores en sus tiendas, la crápula de la victoria empezó a atronar los ámbitos, confundiéndose con los hondos gemidos de los que expiraban. 8. Ceremonia religiosa. Los pocos nobles y cortesanos que se salvaron de la matanza y todo el ejército peruano, se encerraron en los débiles muros de Cajamalca, cuando ya la noche había tendido su negro manto. Llorando el padre al hijo, el esposo a la esposa, la virgen a su adorado, el pueblo a su monarca, lúgubres y hondos gemidos resonaban en medio del terror religioso que ocupaba al Nuevo Mundo. Los suspiros de la ciudad se confundían con los lamentos de los heridos, que expiraban en el campo del destrozo, cuando la melancólica luna siguiendo su carrera, llenaba de espanto a los inocentes adoradores del sol. Ni los gritos de la venganza, ni las imprecaciones de la desesperación, consolaban a los afligidos en su abundoso llanto. Creían obra del cielo aquel exterminio, creían a los europeos hijos del Dios de la luz, y al arrancar allá del alma sus gemidos, solo fijaban los ojos en la tierra, y no osaban volverlos hacia el opaco firmamento. El pueblo, los nobles, los incas, los sacerdotes y los innumerables guerreros confundidos por las plazas y calles, estaban como petrificados en un profundo estupor, y nadie interrumpía aquel terror religioso. Ya la callada luna reclinaba en la tierra su macilenta frente y el primer albor del lucero matutino comenzaba a esclarecer el horizonte cuando Vericochas, el sacerdote más anciano del imperio, sin reprimir su llanto, alzó su quebrada voz y se dirigió a su pueblo.
Peruanos, el sublime dios del día, exclamaba bañado en oro, rompe las tinieblas de la noche y borda con su púrpura las montañas. Tal vez airado, enrojecida su faz de viva lumbre, arrastrará tras sí al ronco trueno y el fulminante rayo, y arderán los cielos. Postrémonos humildes ante su poder, bendigamos su omnipotencia e imploremos su misericordia. Corramos al sacrosanto templo, ofrezcámosle inocentes sacrificios, y aplaquemos sus iras. Dijo y con tranquilos pasos se dirigió hacia el templo. Le rodearon los sacerdotes y lo siguieron el pueblo y los guerreros. El templo de Tajamalca, dilatado y anchuroso, contenía un inmenso pueblo. Adornado de vistosas plumas, tachonado de oro y plata, y el pavimento de preciosos mármoles, ostentaba toda la riqueza del Perú y toda la veneración religiosa de los peruanos. Una ara sencilla, pero de delicado gusto, cubría el fondo de aquel majestuoso recinto. Un símbolo del sol, colocado en medio de la ara, era la deidad a que se postraban el monarca, el pueblo y los sacerdotes, y a sus lados vestidos sencillamente, estaban los bustos de los incas y de los ciudadanos que por sus excelsas virtudes habían llegado a la imitación de la deidad benéfica. Apenas pisaba el templo la multitud, cuando armoniosos instrumentos anunciaron la pompa de la ceremonia religiosa, y numerosos coros saludaron al nuevo día. Himno al sol, coro primero. Oh Padre del día. Oh Dios de la lumbre. Levanta en oriente la fúlgida faz. Alumbra la tierra que gime en tinieblas. Derrama tu brillo sublime deidad. Coro segundo. Al raudo torrente del fuego divino. Se ahuyentan las sombras, y nace el amor. Y el mundo se anima, y crecen las flores. Y viste la selva su hermoso verdor. Coro primero. Oh sol que sublime tocando los cielos. Al mundo dominas, y al débil mortal. Tú sabes que puros, sin crimen, tranquilos. Tus hijos adoran tu fuego eternal. Coro segundo. El justo bendice tu fúlgida frente, y mudo en tinieblas el mundo miró. El triste malvado buscando las sombras. Siguiendo su crimen, tu luz detestó. Coro primero. Antorcha que eterna ardiendo en los cielos. Al mundo prodigas ventura y quietud. Serena luciendo consuela tu pueblo, no en tristes celajes ocultes tu luz. Coro segundo. Si opaco tus iras anuncias al suelo. El piélago muge con hondo furor. Si plácido brillas derramas la calma. Y el mar y la selva respiran amor. El himno del sol resonaba por las dilatadas bóvedas, y en tanto el astro luminoso brillaba ya, plácido y sereno sobre el horizonte. Vericocha seguido de 4 sacerdotes se adelantó hacia las aras de la deidad benéfica, y en vajillas de oro, y con pomposas y sencillas ceremonias ofreció a su Dios hermosos frutos en inocentes sacrificios y el pueblo doblaba su rodilla, y reinaba el más profundo silencio religioso. El sacerdote levantó después los ojos melancólicos, y el sol brillaba en las bóvedas con plácido reflejo. Oh eterno Dios, exclamó, en un tono inspirado, tu radiante lumbre colma de esperanzas a tus inocentes hijos. No cubierto de nebulosos vapores les niegues tu divina influencia, ni les anuncies tu ira. La religión de los peruanos, si el sol se presentaba nublado en sus primeros albores, el dios estaba irritado, y anunciaba su ira. Si por 3 días aparecía opaco, aunque después brillase puro y hermoso, anunciaba su venganza y se estremecía el imperio. Al contrario, si se presentaba sereno y brillante, todo era placer y regocijo, porque la deidad se mostraba satisfecha. Cuando los peruanos vieron brillar el sol, sonrió su esperanza, porque no temían las iras de su Dios irritado.
Empero, el horroroso destrozo de su corte, la prisión de su monarca, cuya suerte ignoraban, la idea de que los invasores fuesen seres sobrenaturales, impresión que les había causado la caballería y la artillería, todo los abismaba en un caos insoldable y en las más melancólicas meditaciones. Vericochas, postrado ante las aras, absorto, arrobado, permanecía por mucho tiempo en un profundo éxtasis, cuando al fin exclamó con un hondo eco que pareció arrancado del centro de su alma: No peruanos, el crimen y la deidad son inconcebibles. Esos venidos del oriente, no son de sangre de los incas, ni pueden ser hijos del astro sempiterno. El pueblo escuchaba absorto, y el sacerdote continuó con una elocuencia inspirada: No peruanos, el crimen y la deidad son inconcebibles. Esos desconocidos han jurado 1000 veces por su Dios que venían a labrar la felicidad del imperio. Con 1000 sacros juramentos prometieron las debidas garantías a un inocente monarca, y a un sencillo pueblo, que fiados en promesas de deidades, corrieron cándidos a sus brazos, cuando ocultando pérfidos las armas destructoras, despedazaron vuestros guerreros y vuestra corte, y arrastraron a vuestro monarca por los cabellos. El sol luce radiante, no envuelto entre vapores anuncia su ira. Y un agitado murmullo conmovía al pueblo. Es verdad, aún miro los veloces monstruos atropellando nuestros guerreros. Aún resuenan en mis oídos el trueno pavoroso que destrozaba nuestras líneas, pero todo puede ser obra de un espíritu maléfico, todo podrá sucumbir al querer de ese Dios que nos ilumina. Peruanos, venid, jurad ante las aras, que si el cielo nos revelase que son sus hijos, y que debemos ceder a nuestros destinos, antes regaremos con nuestra sangre las fértiles campiñas, que dejarnos arrancar nuestras leyes, nuestra libertad y nuestro culto. Pero el pueblo helado de terror solo gemía a la voz de su adorado sacerdote. Y lo dudáis aún, continuaba Vericochas, yo lo oí de sus labios, venimos a inspiraros los misterios del cristianismo, a arrancaros del imperio oculto del sol, a haceros adorar a Cristo sobre la cruz, y a que reconozcáis por monarca y señor al grande rey del oriente. Los nobles que rodeaban al monarca, los que pudieron oír el discurso que le dirigió Luque, habían caído en el campo al furor de sus aceros. Vericochas y Huáscar eran los solos que, estando inmediatos por su nobleza, se habían salvado de la muerte, y los que oyeron con admiración la propuesta de sucumbir al monarca del oriente, y de abandonar el sublime culto del sol. Vericochas arrancó lágrimas del pueblo, y Huáscar exclamó enajenado: Peruanos, yo también lo escuché. Un ronco susurro comenzó a reinar por el dilatado templo, las masas conmovidas demostraban ya su entusiasmo. Y Vericochas, valiéndose de todo el poder de la elocuencia, hizo conocer al pueblo la necesidad de averiguar la suerte del desdichado monarca, de nombrar a Huáscar general en jefe de ejército, y de atacar a los invasores, si era preciso, o cuando menos defender las murallas de Cajamalca, para salvar sus leyes, su libertad y sus templos. El pueblo al fin en tumulto, sacudiendo algún tanto el terror que le helaba, corrió hacia las aras, y, postrado ante el símbolo del sol, todos los peruanos juraron en manos de Vericochas, no sobrevivir al intento de los invasores. Huáscar, el más noble de la sangre de los incas, el que con más derecho pudiera aspirar a ser elegido por monarca, el más valiente guerrero, fue nombrado caudillo del Perú. Y por no profanar el templo con los gritos de venganza, el pueblo corrió al suntuoso pórtico. Y allí Vericochas y Huáscar encendían las iras, los hacían conocer que el crimen y la deidad eran inconcebibles, que los venidos del oriente no podían ser hijos del sol, que eran mortales y sucumbían al valor. Reunido un consejo de ancianos deliberó detenidamente acerca de la conducta que se había de guardar con los venidos del oriente, y del modo de hacer la guerra y prepararse con vigor a la venganza.
Acordaron que pasara un mensaje al campo de Pizarro para saber de positivo la suerte del monarca, y para procurar su rescate a todo precio, si aún no había muerto. Pero recordando la falta de fe de los invasores, se creyó justamente que diesen muerte a la comisión, y de ninguna manera consiguiera su objetivo. Empero, tal era el amor de los peruanos a sus incas, tal el interés de la embajada, tal el patriotismo de aquellos inocentes habitantes, que todos se ofrecían a ir al campo de Pizarro, por segura que viesen su muerte. La prudencia del Consejo no debiera permitir que compusieran la comisión los primeros personajes del imperio, mas sin embargo no pudieron resistirse a las ardientes súplicas de Ocoyo y Coya. Ocoyo, la más hermosa de las concubinas de Ataulpa, la más virtuosa, la que más merecía el amor del monarca, se presentó al consejo envuelta en luto y anegada en llanto, y propuso su resolución de pasar al campo de Pizarro a saber la suerte del Inca que adoraba, y a echarse a los pies de sus opresores, si gemía entre cadenas, para conmover su compasión con su ardiente llanto. Coya, ilustre princesa de la sangre de los incas, aquella hermosa Coya que tanto amor inspiró al gallardo y gentil Almagro, no había sido tampoco insensible a las lánguidas y penetrantes miradas del guerrero español, le amaba allá en su pecho, había conocido que era amada, y anhelaba el momento de volver a mirar a su adorado.